Perfecto. Muy bien, entonces comentaba que el autotransporte de carga es una actividad económica estratégica para lo que es el gobierno mexicano, para todo lo que es la nación en cuanto a la economía y en cuanto a lo que aporta al pueblo mexicano. Casi el 52% de las mercancías que se mueven en territorio nacional se mueven a través del autotransporte de carga. Entonces, tenemos que entender que este sector es muy importante en cuanto a que la economía en cuanto a que se mueve mucho, toda la mercancía se mueve a través del transporte. No hay mercancía casi que no sea objeto de transporte. Entonces, también otra de las particularidades que tiene este sector es que es muy poco conocido por lo que son los profesionales fiscalistas o contables, pero es muy importante. Entonces, uno a veces se pregunta cómo es que este sector, siendo tan importante, es tan desconocido por los profesionales. Hola, ¿qué tal, contadora Jude? Espero que esté muy bien. Buenos días, bienvenida. Y bueno, entonces el autotransporte es muy importante y aquí tengo que hacer un hincapié primero antes de comenzar. Vamos a hacer una introducción a lo que son los conceptos más importantes de lo que es el autotransporte de carga para que puedan entender lo que en consiguiente vamos a ver. Ok, en este caso, primero, número uno, número dos, el autotransporte de carga, así como casi todos los demás sectores de la economía, y más el autotransporte, debo de decirlo, es un 80% operativo y lo demás es fiscal. ¿Ok? Ahorita van a ver algunas particularidades del por qué. Porque más que nada el autotransporte de carga tiene el autotransporte de carga es un modo de transporte. Tengamos por entendido que los modos de transporte están divididos en aéreo, férreo, marítimo, y terrestre. En este caso el terrestre también está el autotransporte de carga. ¿Ok? Entonces, todos esos sectores hay medios de transporte y modalidades del transporte. Eso no lo tengo aquí en las láminas, pero se los explico. Los medios de transporte, pues bueno, en dado caso son las unidades que se utilizan para poder hacer el traslado de los bienes o mercancías, ya sea propias o ajenas. ¿Ok? Y las modalidades del transporte son porque dentro del autotransporte público de carga y en los demás sectores de los transportistas existen formas específicas en las que se puede prestar un servicio de transporte. ¿Ok? Por ejemplo, el más conocido y el que se dio más en la actualidad es el de el servicio dedicado. El servicio dedicado ya lo tocaremos con oportunidad, pero entiéndase por él como el servicio que presta un transportista a un empresario sin constituir renta de unidades. Esto quiere decir que únicamente el empresario está pagando para que se le haga, para que se le tenga a disposición de él única y exclusivamente el uso, en este caso, o por lo menos el empleo de cierto número de unidades para prestar un servicio de flete. ¿Ok? Esto no quiere decir que las unidades estén en arrendamiento. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una empresa de mercancías y necesito constantemente trasladarlas, entonces yo lo que hago es, bueno, a ver, voy con un transportista y le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me tengas disponibles 5 unidades todas las semanas para que cuando yo te pido un flete, tú tengas disponibles unidades. No tienes el pretexto de decirme que no, porque te estoy pagando por esa disponibilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es el transportista? Dice, ok, entonces aparte de cobrarte el flete, te voy a cobrar por tener disponibles mis unidades, porque si bien las voy a tener disponibles para ti, las voy a tener inactivas y eso es pérdida de dinero para mí. Entonces te voy a cobrar por esa puesta en disposición, además de los fletes que realicemos. ¿Ok? Entonces, esto está muy mal entendido también por parte de la autoridad, debo de decir, y solamente como les digo como introducción, porque la autoridad entiende que este servicio de transporte dedicado es arrendamiento de unidades.
cuando esto no puede constituirse, y lo vamos a ver aquí precisamente, lo vamos a ver en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, lo vamos a ver en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y demás. ¿Ok? Entonces, ese es solamente un abrebocas para que entiendan, por lo menos, cómo es que el sector de autotransporte es más operativo que fiscal y cómo, por desgracia, en la actualidad, la autoridad todavía no termina de entender cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces, continuamos. Comenzamos. Ujú. Ahora, ¿qué es el autotransporte público de carga? El autotransporte público de carga está definido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes en su artículo 2, fracción octava, que nos menciona: el autotransporte de carga se entiende que es el porte de las mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. ¿Ok? En este caso dice el porte de las mercancías. El porte, como tal, es la atribución que se tiene como porteador, es decir, el transportista es el porteador dentro de la figura del autotransporte de carga. En muchas leyes van a encontrar, dentro del Código de Comercio, por ejemplo, van a encontrar que se tiene a la figura del porteador. Y porteador viene de la palabra porte. También por eso se llama complemento carta porte o carta de porte. ¿Por qué? Porque es la atribución que tiene el porteador o transportista de cargar las mercancías para llevarlas o para trasladarlas de un punto de origen a un punto de destino. ¿Ok? Y en este caso tiene un punto en particular que dice que se preste el servicio a terceros. ¿Ok? Esto quiere decir que el autotransporte público de carga única y exclusivamente, y en este caso público, es porque está abierto a cualquier persona que esté dispuesta, en este caso, a pagarle al transportista o al permisionario, en este caso, ¿ok? Para el traslado de los bienes. ¿Ok? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también tenemos los supuestos de empresas que tienen permisos para operar el autotransporte privado de carga. ¿A qué se refiere autotransporte privado de carga? Lo digo así porque muchas veces cuando vemos la palabra pública, lo, lo asociamos directamente con el sector gobierno. Ajá. Y cuando vemos privado dicen, ok, es para uso, es de dominio de particulares que no son sujetos del gobierno y que puede utilizar cualquier persona, ¿no? En este caso, no. Autotransporte público de carga es porque está abierto al público en general. Y privado de carga es porque solamente las personas que tengan este permiso van a poder trasladar sus mercancías, sus bienes y sus mercancías por medios propios. Ejemplos de esto: Coca-Cola Company, en este caso Coca-Cola, tiene sus propios camiones repartidores, rojotes, que son los que donde íbamos a cambiar las tapitas de Coca-Cola para que nos dieran nuestro osito. ¿Ok? Por ejemplo, Kentucky Fried Chicken también tiene su propia transportista, sus propias unidades, McDonald's y demás. Ese es un ejemplo de permisos de autotransporte privado de carga. Ahora, pasamos a la siguiente. ¿Qué son los servicios auxiliares? Aquí tengo que hacer igualmente un paréntesis. En materia fiscal, se entiende por lo menos que hay criterios normativos no vinculativos. Si bien recuerdes, en el anexo 3 de la resolución miscelánea fiscal. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de ese anexo viene un criterio normativo que se refiere a que el transporte, en este caso el servicio de grúas de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, no constituye autotransporte de carga. ¿Ok? En este caso nos está diciendo ese criterio prácticamente. El servicio de grúas de arrastre, salvamento y depósito está sujeto a la retención del 4% y nos dice no, porque conforme a la ley de caminos, puentes y autotransporte y conforme al reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares, el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, que son tres servicios diferentes, pero que muchas veces se prestan simultáneamente, no constituyen autotransporte, toda vez
que sin formar parte del transporte o del autotransporte federal, complementan su operación y explotación. Es decir, el arrastre, salvamento y depósito de vehículos es un servicio auxiliar porque únicamente sirve, como aquí lo dice, solamente sirve como que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros de turismo y en este caso de la materia que nos compete, la de carga, complementan su operación y explotación. El artículo 1A de la ley del IVA nos menciona, en dado caso en su fracción segunda, que serán sujetos del arrendamiento cuando las personas morales reciban los servicios de, y menciona, si bien recuerdo, el inciso C o D, cuando reciba servicios de autotransporte, de transporte de mercancías por persona física o moral. Si ahí está diciendo transporte de mercancías y la ley de caminos nos dice que es un servicio auxiliar que no forma parte del autotransporte de carga, pero que complementan su operación, entonces para efectos fiscales no es autotransporte y no debería de llevar la retención del 4%. Ese es un ejemplo del por qué primero hay que observar la parte operativa y después vemos la parte fiscal. Muy bien. Ahora, en este, ¿quién puede prestar el servicio de autotransporte público de carga? Lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle, pero estos son conceptos que tienen que entender antes de poder avanzar. En este caso, los permisionarios, que son las personas que solicitan, valga la redundancia, los permisos para operar como transportistas, son personas físicas y morales que prácticamente tienen que cubrir exactamente los mismos requisitos, ¿ok? Para el caso de personas físicas, en este caso, tienen que tener los bienes materiales para realizar la actividad de autotransporte y tienen que realizar el trámite, en este caso, ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Perdón. Y las personas morales, igualmente que la persona física, tienen que presentar ciertos requisitos, pero además de las personas, además de lo que se señala para las personas físicas, las personas morales deben de señalarse o deben de indicarse como que su actividad principal es la de autotransporte de carga federal. ¿Dónde los van a encontrar? En la escritura constitutiva o en el acta constitutiva debe de estar señalado que la actividad principal de la persona moral que pretenda obtener el permiso de autotransporte se ostenta como actividad principal la de autotransporte público de carga. ¿Ok? Esa es la única diferencia que hay entre persona física y persona moral. ¿Vale? En este caso, aquí lo podemos observar, tenemos el artículo 7 y 9 del Reglamento de Autotransporte Federal, que en sí nos menciona el 7, nos menciona los requisitos generales para todos, que prácticamente nos dice los requisitos que tiene que tener un permisionario que va a solicitar el permiso de autotransporte privado de personas, y el noveno nos dice, vas a tomar los requisitos que dice el séptimo, más estos otros, ¿ok? Entonces, ya entraremos en materia. Ahora, una cosa muy importante. ¿Para quién está reservado el servicio de autotransporte federal en México? ¿Ok? Como ya dije, este es un sector económico muy protegido y muy importante para la economía mexicana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solamente en la ley, en la legislación nacional, sino en los tratados internacionales, en este caso el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, se tienen restricciones específicas para ciertas actividades económicas, entre ellas el federal, el autotransporte federal. En este caso, la ley de inversión extranjera, en su artículo segundo, nos menciona, a ver, ¿qué es una cláusula de exclusión de extranjeros? En este caso, es la mención expresa de que en este caso un extranjero o capital extranjero no puede formar parte o no puede admitirse ni directa ni indirectamente como socios accionistas dentro de estas sociedades. ¿Ok? Entonces, estas actividades única y exclusivamente están pensadas para lo que es la nación mexicana. De hecho,
Hace unas semanas, hace unos meses, el presidente en turno de Andrés Manuel López Obrador pretendía, o por lo menos es lo que todavía pretende aparentemente, modificar la Ley General de Aviación. Ujú. En este caso, ¿por qué? Porque lo que estaba tratando de hacer era no permitir como tal la inversión extranjera, pero sí que pudieran trabajar los extranjeros en territorio mexicano. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero este término también es muy importante. ¿Qué es lo que pretendía hacer, o por lo menos proponer López Obrador? Bueno, aviones extranjeros iban a caer en territorio mexicano, iban a dejar a los tripulantes y podían cargar tripulantes dentro de territorio mexicano para trasladarlos a otro punto en territorio nacional o en el extranjero. ¿Ok? Eso es muy peligroso para la economía mexicana. ¿Por qué? De hecho, muchos empresarios de la aviación lo dijeron. Es que, a ver, me vas a poner a competir con Sansón a las patadas, ¿ok? Porque ellos tienen mayor infraestructura, mayor eficiencia, mayor tecnología, mayor control logístico que yo. Ellos pueden tener un mayor control aeroportuario mucho mejor que yo y lo que vas a hacer es tumbar a la industria aeroportuaria en México. ¿Ok? Por eso la ley de inversión extranjera protege este servicio y tú lo que quieres es que realicen cabotaje las aerolíneas extranjeras. Entiéndase, por cabotaje no importa el medio de transporte, ya sea férreo, marino, aéreo, terrestre, entiéndase por cabotaje cuando una unidad, sin importar su nacionalidad, recoja mercancías en un territorio nacional exclusivo, por ejemplo México, y las entregue en un punto dentro del mismo territorio o en territorio extranjero. Es decir, si tú estás prestando servicios en territorio nacional de autotransporte de carga sin tener el permiso para poder hacerlo, porque conforme al TEMEC no pueden hacerlo, entonces estás realizando cabotaje, ¿ok? Solamente el transporte nacional está pensado para nacionales, tanto para México, tanto para Estados Unidos y para Canadá. Personas, por ejemplo, un transportista mexicano no puede venir a realizar viajes dentro del territorio nacional porque no está permitido y es una actividad exclusiva para mexicanos. ¿Ok? Entonces, entiéndase que el autotransporte terrestre, por lo menos en lo que menciona el artículo sexto, fracción primera de la ley de inversión extranjera, solamente está pensada para mexicanos. ¿Ok? Tengan toda la libertad en dado caso de poder, si gustan, mandar un mensaje si tienen alguna duda o alguna aclaración, o si fui redundante en algún otro concepto para que puedan entender bien esta parte. Entiendo que es un sector un poco desconocido, pero es muy, muy importante y de hecho las oportunidades que vamos a tener en poco tiempo, dado el fenómeno del nearshoring, que ya lo comentaremos como comentarios finales, van a haber muchos transportistas que van a requerir, en dado caso, servicios especializados de un contador que sepa de autotransporte. Y qué mejor ustedes que están capacitándose y que van a seguir capacitándose. ¿Ok? Continuamos. Ahora, en este caso, ¿quiénes participan en el servicio de autotransporte de carga? Bueno, ¿quiénes participan? Hay tres figuras que participan dentro del autotransporte de carga. El porteador, como ya lo mencionaba anteriormente, es el transportista que realiza el traslado de los bienes y o mercancías por carretera. ¿Ok? Entonces, tenemos el entendido que el porteador es mayormente conocido como transportista. ¿Ok? Entonces, tenemos que el porteador es únicamente una figura que van a encontrar en el autotransporte público de carga y no en el privado de carga, porque ya dijimos, el privado, tanto en este caso, si lo quieren ver así, el porteador viene siendo la misma empresa que carga sus propias unidades con sus propias mercancías. Entonces, no habría objeto prácticamente de
o bueno, no habría ninguna necesidad de poder diferenciar entre una figura y otra, pues si el porteador es el mismo cargador, en este caso el transportista está haciendo sus propias funciones, no hay necesidad de distinguirlos, ¿ok? Ahora, el porteador entonces es el transportista y es el que realiza el traslado de los bienes o mercancías y que por ello cobra, ¿ok? Ahora, en cuanto el transportista reciba las mercancías, ya es responsable por lo que le pasen. Que se rompió la mitad, que se rompió un cuartito, que se rompió todo, tú eres el responsable de restituirle a tu cliente el valor de las mercancías siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Ya lo veremos en un momento. ¿Ok? Ahora, el cargador, en este caso, también se le puede llamar expedidor o consignante, ¿ok? Que en este caso es la persona que, por cuenta propia o ajena, como aquí lo dice, entrega al porteador la carga para su entrega al destino que aquel le indique. Es decir, el cargador o expedidor o consignante, ujú, son las personas que van a contratar al transportista y le van a decir la ruta o mejor dicho, al punto al que tienen que llegar. ¿Ok? Si el cargador en dado caso ya tiene una ruta predefinida, podrá decirle al seguir. El transportista, salvo no estar de acuerdo, podrá aceptar o no la ruta que el cargador le dé. Ahora, ¿por qué vemos la figura de consignante? ¿Ok? El consignante, en este caso, no lo menciona en ninguna de la ley, pero en el argot del autotransporte se menciona que el consignante, en este caso, es la persona que está autorizada también para poder definir cómo pudiera trasladarse la mercancía sin ser suya. A esas personas a veces se le pueden llamar agentes del transporte también, más que nada porque son o agentes logísticos. También hay unas personas, por ejemplo, los agentes aduanales, contratan mucho al autotransporte de carga y ellos toman la figura de consignante, que en este caso son aquellos que sin ser propietarios de las mercancías, actúan como el cargador para en este caso, convenir o contratar los servicios de un transportista para el traslado de las mercancías, ¿ok? Ahora, el consignatario, también llamado destinatario, ¿ok? Dice, y es quien se los entrega, y es a quien se les entrega las mercancías. El destinatario puede ser o no el porteador, ¿ok? En el servicio de autotransporte, ¿ok? En este caso, más que nada porque en este caso, el destinatario como tal puede ser el cargador o el consignatario, ¿ok? En este caso, ¿por qué? Porque el cargador puede ser el que contrata el servicio del transportista, pero no quien recibe las mercancías. En este caso, ¿quién sería la figura que puede recibir las mercancías diferente del cargador? El consignatario. En este caso pongámosles otros nombres. Yo tengo un cliente en el Estado de México que me compró 20 refrigeradores. Yo soy el cargador porque yo voy a contratar al transportista para que traslade esos 20 refrigeradores a mi cliente en el Estado de México. Mi cliente en el Estado de México, dentro de las figuras que participan en el autotransporte, vendría siendo el consignatario. ¿Ok? Es la persona autorizada para recibir las mercancías. Ese es el consignatario. Ahora, seguimos. Dentro de todo lo que es la legislación mexicana vigente, tenemos muchísimas regulaciones. De hecho, todavía me faltaron ponerlas. Y eso más que nada porque no me cabían en una sola lámina. No puse todas las normas oficiales mexicanas que regulan al autotransporte de carga. No, la resolución miscelánea fiscal, bueno, está comprendida entre otros varios, la del capítulo 2.7.7, que se refiere al complemento cartaporte. ¿Ok? También tenemos, por lo menos del TEMEC, por ejemplo, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, tenemos 4 rubros específicos que regulan el autotransporte de carga en este tratado de comercio.
¿ok? Ahora bien, hay varias leyes. Ahorita nosotros lo que vamos a ver es Constitución Política, que solamente son 2 articulitos que a mi parecer son los que participan directamente en la regulación del autotransporte de carga en México. El TEMEC, vamos a ver lo que es el capítulo 7, el capítulo 23, anexo 1 y 2 del tratado del TEMEC, ¿ok? Se constituye de 34 capítulos. Entonces, estos dos, en este caso, van a ser los que regulan el autotransporte para Canadá, Estados Unidos y México, ¿ok? ¿Puede usted, por favor, repetir la regla? Claro que sí, con mucho gusto. De todos modos, lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero es el capítulo o la sección 2.7.7 de la resolución miscelánea fiscal. En esa prácticamente y en la subsección ya vamos a encontrar los apartados generales, que en este caso vienen siendo disposiciones generales, que es aplicable para todos los medios de transporte, que es aéreo, férreo, marítimo y terrestre. Vamos a encontrar la regla 2.7.7.1, que son disposiciones generales, la 2.772, que es autotransporte de carga, y 2.773, que es para transporte marítimo, ¿ok? Entonces, esas son las reglas que regulan al complemento carta aporte. ¿Hay otras reglas que regulan el autotransporte? Sí, pero son más generalizadas. Por ejemplo, la regla 2751, 2751, o 254, perdón, si bien recuerdo, es esa, que habla de la constancia de retenciones e información de pagos, que es un complemento, perdón, es un CFDI, que no muchos reconocen como CFDI, pero es un CFDI que tiene que emitirse cuando un residente en territorio nacional y contribuyente nacional realice pagos al extranjero, ¿ok? Y este es un comprobante que debe de emitirse a más tardar el 31 de enero del siguiente año al que correspondan los pagos recibidos. Y este es uno de los requisitos que también se maneja como parte de las deducciones, como parte integrante de lo que debería de entenderse para poder hacer deducible una erogación al extranjero. ¿Ok? Es solamente una introducción. Lo vamos a ver en la segunda sesión más puntualmente. Ahora, vamos a ver ahorita la Constitución Política, vamos a ver el TEMEC, las vías generales de comunicación, que ya es una ley muy, muy, muy macheteada. ¿Por qué? Porque esta ley se instruyó desde 1940. Esta ley como tal era la que regía todos los medios de transporte, ¿ok? La que disponía de todas las reglas del juego para el transporte en México, ya fuera por el sector gobierno o por el sector privado, ¿ok? Pero como se fueron emitiendo las leyes en específico, por ejemplo, la Ley de Caminos y Puentes en 1993, la Ley General de Aviación, la Ley de Transporte Marítimo, si bien recuerdo algo así, la Ley de Transporte Ferroviario, se fueron emitiendo muchísimas leyes que fueron derogando y dejando sin efectos algunas de las disposiciones que ya vienen en la ley que ya venían en la ley de vías generales de comunicación. Aún así, hay disposiciones que todavía se encuentran vigentes. Ustedes pueden consultar la ley, pero van a ver varios capítulos y artículos derogados, ¿ok? Pero solamente algunos son los que van a ser de uso del autotransporte de carga. Ahora, de la ley de inversión extranjera, ya vimos lo único que les aplicaría, que es el artículo 2 y artículo sexto, fracción primera, si bien recuerdo, que nos habla de que el autotransporte federal en este caso el transporte federal y en la materia que nos compete, autotransporte público de carga, está protegido y es de uso exclusivo única y exclusivamente de los mexicanos, ¿ok? Ahora, la ley aduanera dispone de muchas leyes. Solamente hice un guiño a esta ley, más que nada, ¿por qué? Porque son demasiadas disposiciones que tendríamos que tocar para efectos de ver todo el parangón o todo lo que es la visión
de lo que regula esta ley para el autotransporte. Tendríamos que ver más, casi la mitad de la ley. Y solamente, por lo menos para efectos prácticos y para efectos entendibles, ahorita prefiero que entiendan primero lo que son las entrañas y el tronco de lo que es el autotransporte y después ya veremos de manera un poco más puntual la ley aduanera. Solamente hicimos un guiño al artículo 106 de, si bien recuerdo, fracción primera de la ley aduanera, que nos menciona de ciertas reglas sobre de la internación de remolques y semirremolques para el traslado de mercancías para su importación o exportación, valga la redundancia. ¿Ok? La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el punto medular del autotransporte de carga. Esta ley se emitió, si bien recuerdo, por ahí del 22 de diciembre de 1993, que dejó sin efectos varias de las disposiciones ya contenidas en la Ley de Vías Generales de Comunicación, ¿ok? Y ya nos empezaban aquí a regular quién es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, anteriormente la ESCT, ¿ok? Y nos empezaban a decir varios de los conceptos que hoy en día se mantienen y que únicamente se modificaron no sustancialmente, sino lo actualizaron a la realidad económica de hoy, ¿ok? Ahora, el Código de Comercio. El Código de Comercio vamos a ver que a partir de su artículo 576 está regulando el contrato de lo que es el autotransporte de carga. El autotransporte de carga está regulado por un contrato que hoy en día está haciendo resonarse entre todos, que si no lo conocen se llama hoy en día complemento carta aporte. Es la primera vez, por lo menos tengo entendido yo, en la historia de México que un comprobante fiscal tiene los efectos de un instrumento jurídico, como en este caso, o un instrumento legal, perdón, como lo puede ser un contrato para el autotransporte de carga. En este caso, dentro de las modificaciones del complemento carta aporte, que ya lo veremos en un curso aparte, hubo que se instruyó que el complemento carta aporte tuviera su propio UID. Esto quiere decir que va a tener su propio folio fiscal. Esto, más que nada, lejos de instrumentarlo como un contrato, porque independientemente de que lo dijera el fisco, ¿no? El Código de Comercio ya decía, la carta aporte es el contrato del servicio por la prestación del servicio de autotransporte. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que se dividió el folio fiscal del CFDI de ingreso y el complemento carta aporte. Esto más que nada fue por presiones de cámaras empresariales, asociaciones de transportistas que dijeron, oye, pues yo no quiero que vean cuánto estoy ganando. Ujú. O sea, y si me roban mis documentos y si mi operador ve cuánto estoy ganando, ajá, me la va a hacer de jamón, porque si ya de por sí pactamos, por ejemplo, que le va a tocar el 10% de flete y ve que fue mucho más, va a decir, pues dame el 15, ¿no? Entonces hay veces en las que los puntos prácticos llegan a ser un dolor de cabeza, por lo menos para el sector del autotransporte también, o muy especialmente también para ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la autoridad? Todavía no lo mencionan de manera oficial. A mi parecer, creo que va a ser suficiente con que el transportista lleve única y exclusivamente, en este caso el chofer, lleve la representación impresa de únicamente el complemento carta aporte. Porque si también se dieron cuenta, por lo menos vieron un poquito de lo que fue el estándar, también tiene su propio código QR que únicamente señala RFC emisor, RFC receptor, punto de origen, punto de destino, únicamente. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, no menciona el monto del flete, que es por lo que estuvieron peleando mucho los transportistas. Entonces, creo yo, salvo que digan otra cosa, las autoridades, que fue prácticamente una victoria de la gestión en este caso y que se le hiciera entender a la autoridad esta necesidad de los transportistas de que los dejaba muy vulnerables con referencia de su competencia. ¿Ok? Ahora, como se pudieran dar cuenta, la ley de caminos y puentes tiene muchísimos reglamentos, ¿ok? Cada uno de estos reglamentos está pensado para un sector en específico del autotransporte de carga, o en este caso un medio, una de las modalidades del autotransporte.
que en este caso, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, digámoslo así, que viene siendo el papá de todas esas, ¿ok? Prácticamente. Y en este caso, pues la Ley de Caminos y Puentes viene siendo el abuelito de todos los demás reglamentos. En el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares se van a ver más que nada las características de ciertos términos y vamos a ver a partir del artículo 7º al 10º, si bien recuerdo, cuáles son los requisitos que se requieren para poder hacer el trámite de un permiso ante la SCT para poder obtener alguna de las concesiones o permisos para explotar las vías generales de comunicación. ¿Qué son las vías generales? Ya lo veremos. ¿Ok? Ahora, la misma ley de caminos y puentes también en dado caso faculta, o por lo menos instruye para que se emitan las normas oficiales mexicanas que comprendan. Las normas oficiales mexicanas en el sector de autotransporte federal están pensadas para varios sectores, entre ellas las configuraciones vehiculares, que ¿qué son las configuraciones vehiculares? Prácticamente son son la carga que soporta una unidad y sus características. ¿Cómo están divididas esas características? Vamos a encontrar que dentro de las nomenclaturas vamos a encontrar una T, una C, una V, vamos a encontrar una S y una R. ¿Ok? La T se refiere al tracto. ¿Qué es el tracto? Es la unidad móvil que arrastra al remolque o al semirremolque. ¿Qué es C? C es una unidad, en dado caso, que sin traspasar ciertas características, únicamente por máximo cuenta con 2 o 3 ejes, ¿vale? Que son los llamados rabones en el sector de autotransporte, ¿ok? ¿Qué es la R? Viene de remolque. El remolque, en dado caso, es una caja que puede tener diversas características, ¿ok? Pero que única y exclusivamente todo su peso está apoyado dentro de los propios ejes, ¿ok? Dentro de sus propias ruedas. Y el semirremolque es aquel que solamente parte de su peso está soportado en sus propios ejes y el resto está soportado por el tracto que lo arrastra. ¿Ok? Va a haber en algún momento que ustedes van a ver, por ejemplo, en el complemento carta-aporte, por ejemplo, T2, R2. El 2, por lo regular, dice más o menos cuántos ejes tiene. Entonces, ustedes ya más o menos van a saber la configuración de ese vehículo. Si la configuración más famosa que se ha visto actualmente es la C2. La C2 prácticamente se refiere a un vehículo ligero que no supera de 3.5 toneladas de carga. Y son las que conforman las reglas, en este caso. Perdón, que conforme a las reglas de resolución miscelánea fiscal, son aquellas que están excluidas de emitir un CFDI con complemento carta aporte, con algunas exclusiones, ¿ok? O sea, no siempre, no porque sea un vehículo de 3,5 o de un C2, no va a emitir un complemento carta aporte. Hay escenarios, ¿ok? Porque prácticamente yo he visto varios capacitadores que dicen, es un C2, no emitas complemento. Ajá. Pero, ¿qué carga estás llevando? ¿Por dónde lo estás trasladando? Y habría que preguntar, si tu trayecto en carreteras de jurisdicción federal supera un radio de distancia entre el punto de origen y destino de más de 30 kilómetros, ya estarías obligado a emitir complemento carta aporte. No importa tu configuración, no importa, es más, si eres una moto. Aunque las motos, en estricto, lo dicen en preguntas frecuentes, no tendrían que emitir un complemento carta aporte, pero bueno, eso ya es tema para otro curso. Muy bien, ahora, como les decía, el Código de Comercio es prácticamente el que regula a partir del artículo 576 lo que viene siendo el contrato mercantil, porque así se refuta, ¿ok? En el artículo 576, el
el contrato entre el transportista y su cliente se reputará mercantil, ¿ok? A partir de ahí, hasta el artículo 603, si bien recuerdo, se regula el contrato del autotransporte de carga, que viene siendo a través del Código de Comercio y su reglamento. El Código Fiscal de la Federación y su reglamento. El Código Fiscal prácticamente en el artículo 25, si bien recuerdo, nos regula un estímulo fiscal al que tienen acceso los transportistas, que son el estímulo fiscal por uso de la Red Nacional de Autopistas de Cuota y por el consumo o compra de diésel, biodiesel y sus mezclas. Pueden encontrarlos en el artículo 16, apartado A, fracción cuarta y quinta de la Ley de Ingresos de la Federación de cada año, ¿ok? Hay que observar estos artículos constantemente y en este caso en las legislaciones que vayan entrando en vigor cada año, porque a partir del año 2010, del 2020, estos estímulos tuvieron cambios. Precisamente el de el del uso de la Red Nacional de Autopistas de Cuota, coloquialmente llamado de casetas o de peajes, ¿ok? Entonces, en el reglamento también se instrumentan ciertas otras cosas que prácticamente nos hablan de actividad exclusiva, ¿ok? Cuando se considera que es una actividad exclusiva o cuál es la actividad preponderante. Si bien recuerdo, lo menciona en el artículo 42. Pudiera equivocarme, no recuerdo exactamente bien, pero por ahí del artículo 42 del reglamento del código menciona, qué se entiende por actividad preponderante, ¿ok? Ahora, eso es lo que regula el Código Fiscal de la Federación en materia de estímulos fiscales única y exclusivamente para el sector de autotransporte, ¿ok? Ahora, la Ley de Ingresos de la Federación, ya mencioné los artículos, el artículo y las fracciones que corresponden a esta materia del autotransporte de carga. Perdón. La ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta tiene varias disposiciones, pero las que le competen única y exclusivamente al autotransporte de carga es el artículo 72 y 73 de la ley del ISR. ¿Ok? Son solamente dos artículos y son muy cortitos, pero muy sustanciosos. Tanto que precisamente si ustedes le preguntan a una persona cómo se lleva al régimen de los coordinados, que son este, que es el régimen que se regula en estos dos artículos, pudieran decirles los que dice la letra, pero en la práctica no se sabe su aplicación. Hay muy poca literatura de cómo se maneja el autotransporte de carga, en este caso el régimen de los coordinados. Solamente hay un libro en el mercado que, si bien de acuerdo, es de Tax Editors, y debo de decirlo, no por demeritar el trabajo de los compañeros, pero solamente es una transcripción de las leyes. No viene interpretación, no vienen usos prácticos, no viene nada. Solamente es disposición escrita y ya. ¿Ok? Ahora, ¿existe alguna condicionante para aplicación de estímulos? Sí, sí existe condicionantes para la aplicación de los estímulos. De hecho, como mencionaba, lo voy a mencionar en la segunda sesión, pero de manera muy rápida. Los requisitos para la aplicación de los estímulos están incorporados en varias legislaciones, en tres en exacto: la Ley de Ingresos de la Federación, la Resolución de Facilidades Administrativas, que únicamente aplica para el sector de autotransporte de carga, para quienes tributen en el régimen de los coordinados y para las personas físicas que tributen en la actividad empresarial, pero que tengan actividad exclusiva del autotransporte de carga. ¿Ok? Mi estimado, Entonces, solamente, hay una pregunta ahí en el chat. La contadora Gode, dice, ¿existe alguna condicionante para aplicación de estímulos? sí, precisamente es lo que estaba Ah, ok, contestando. ok. Precisamente que estábamos Gracias. diciendo que habían sin inconvenientes, Master. Muchas gracias. Este, Hay tres disposiciones que mencionan los estímulos fiscales. La Ley de Ingresos de la Federación, que menciona en su artículo 16, apartado A, fracción cuarta y quinta, fracción cuarta y quinta, quiénes pueden hacer uso de lo que viene siendo estos estímulos fiscales. La fracción cuarta, que nos habla del consumo de diésel, biodiesel y sus mezclas, nos dice que única y exclusivamente
cuando se consuma combustible para la prestación de servicios de autotransporte y se destine para unidades que se utilizan para dichos fines, podrán acreditar un monto equivalente al IEPS que se haya pagado en la adquisición de ese combustible, ¿ok? Y en este caso, bueno, hay otros tantos efectos. De hecho, es un tema muy grande, pero con eso, por el momento, por el de diésel es suficiente. Prácticamente, ¿cuáles son las condicionantes? Que utilices el diésel o biodiesel y sus mezclas para unidades del autotransporte y que esté efectivamente pagado. Y por los medios de pago que te menciona esa misma fracción. ¿Ok? Que prácticamente el único que excluye, prácticamente, son todos los medios civiles de extinción de las obligaciones en este caso, o de extinción de la deuda, como lo puede ser la compensación, ajá, y el pago en efectivo, ¿ok? O sea, si lo pagas con transferencia, con monedero electrónico autorizado, con tarjeta empresarial, con transferencia electrónica, ya estarías cumpliendo el requisito, por lo menos, de pagarlo en los medios que te dispone la ley. ¿Ok? Y en este caso, bueno, pedir el comprobante fiscal que ampare la erogación conforme a los requisitos que señala el Código Fiscal. Bueno, la Red Nacional de Autopistas de Cuota prácticamente lo que te dice es, tienes que dedicarte exclusivamente, ese sí te lo dice, tienes que dedicarte exclusivamente al autotransporte de carga, poniéndonos solamente en el autotransporte, porque también nos dice de pasaje, de turismo y de carga, ¿ok? Y dice, podrán acreditarse hasta un 50% de las erogaciones que se hayan realizado por el uso de la Red Nacional de Autopistas de Cuota, aquellas unidades que se utilizasen para la prestación del servicio de autotransporte de carga. Es decir, en castellano, si yo tengo un camión y pagué 50 pesos de una caseta o un peaje para hacer un traslado de mercancías a mi cliente, de esos 50 pesos sin incluir IVA, voy a poderme acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio el 50% de esos 50 pesos, que vendrían siendo 25, ¿ok? Ese es el estímulo fiscal, ¿vale? El de diésel tiene una connotación casi igual, que en este caso es, a ver, si tú por un litro de gasolina pagaste 5 pesos de diésel, ese monto te lo puedes acreditar contra el impuesto sobre la renta a cargo del ejercicio que te corresponda, ¿ok? A ver, vamos a ver. En efectivo, ¿no? No. De hecho, como tal, la ley de ingresos de la federación sí te lo menciona. No tienes que pagarlos en efectivo. De hecho, por lo menos el del diésel no. Y el de peajes tampoco. Sí pueden pagarlos en efectivo y hacerlos deducibles, pero no serían efectos para este estímulo. Más que nada, la autoridad los instrumentó que fueran por medios electrónicos de pago para asegurarse que fueran utilizados para los fines del negocio del autotransporte. ¿Por qué? Porque en algún momento creo que no se tenía esta regulación, si bien recuerdo, antes del 2016, si bien recuerdo. Y muchos transportistas hacían estrategias fiscales, ya saben cómo funciona esto, de la palabrita estrategias, y lo que hacían prácticamente es, pues tráiganme todos los tickets de diésel que se encuentren en las gasolineras, que estén tirados, no importa, ustedes tráiganmelos. Ajá, ¿para qué? Pues para que lo podamos acreditar de estímulo. Entonces se dio cuenta de eso la autoridad, ¿ok? Y dijo, no, a ver, para la facilidad, para el estímulo fiscal solamente vas a utilizar, en dado caso, los que hayas pagado por medios electrónicos o medios que yo pueda corroborar que efectivamente los pagaste tú, ¿vale? Ahora, me menciona la contadora Gómez, no entra en las facilidades, sí entra, pero no como parte de la deducción ciega, a la que en el argot se le llama, es una deducción que menciona la regla, el artículo 2.2 de la resolución de facilidades administrativas sobre de que los gastos en efectivo podrán deducirse siempre y cuando sean estrictamente necesarios para la empresa, estén debidamente registrados en contabilidad, perdón, y se pague una cuota o un impuesto definitivo del 16% de ISR, que prácticamente es un impuesto análogo al IVA,
Lo que está permitiendo aquí la autoridad es, vas a deducirte algo que no sé si en verdad gastaste, pero mínimo págame el IVA. Ya mínimo ya no le perdí, ¿no? Es un ganar-ganar. Pero dentro de los requisitos que te menciona esta regla es que el consumo de diésel, biodiesel y sus mezclas no serán sujetos para esta facilidad. ¿Por qué? Porque hay una facilidad exclusiva para el diésel, biodiesel y sus mezclas que hayan sido pagados en medios diferentes a los dispuestos en la ley del impuesto sobre la renta, que dispone en este caso que tendrían que ser pagados a través de medios electrónicos, cheques nominativos, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico autorizado y demás. En este caso, ni siquiera en efectivo se acepta su deducción. Pero en este caso, esta regla en específico, no recuerdo exactamente cuál es, te mentiría, tal vez te estaría diciendo que es la regla o 2.7 o 2.8 de la resolución de facilidades administrativas. Pero ahí te menciona que te puedes deducir todos los consumos de diésel, biodiesel y sus mezclas realizados en efectivo siempre y cuando cumplas dos condiciones. Una, que tengas el comprobante fiscal que cumpla con requisitos de deducibilidad, como lo menciona la ley del ISR y el Código Fiscal, por lo menos en cuanto a los requisitos del CFDI, ¿ok? Y la otra, que que el monto deducido por el consumo de diésel en efectivo no rebase del 15% del total de combustibles adquiridos, ¿ok? Por eso no entra dentro de la facilidad de deducción, de la deducción ciega del 8%, porque tiene su propia facilidad. No sé si me da a entender, si no, lo vemos con otro ejemplo. Usted me indica, contador Ayud. Muy bien. Entonces, estoy atento a sus Perdone, comentarios. maestro. Adelante, por favor. Gracias. Yo tengo duda en cuanto a lo que usted está comentando referente a las facilidades administrativas. Entonces, deduzco que sí puedo meter a diésel en efectivo, siempre y cuando me está dando usted un porcentaje, ¿verdad? Sí, así es. ¿Habló De del hecho, como le... 16% o cuál fue? No, no, no. Lo que pasa es que el diésel en efectivo, siempre y cuando tenga una factura que cumpla con los requisitos, va a poder ser afecta a deducción, pero la resolución de facilidades administrativas lo limita solamente a quienes tributen en el régimen de los coordinados o personas físicas con actividad empresarial. Ahora bien, esta regla en específico que menciona el consumo de diésel, biodiesel y sus mezclas en efectivo nos dice: tú vas a poderte deducir los consumos en efectivo que hayas hecho mientras tengas una factura que tenga requisitos fiscales, que cumpla con los requisitos de deducción y que el monto deducido por diésel en efectivo no rebase del 15% de tu consumo total de gasolina. Es decir, si tú del 100% de tu gasolina, más del 15% lo compraste en efectivo, solamente vas a poder deducirte hasta un 15% del total de diésel adquirido. No sé si me di a entender. Sí, es de que sobre la marcha, para empresas pequeñas muchas veces sí, la verdad manejan mucho efectivo. Entonces, por ejemplo, se van cargados desde Puebla, que es donde yo radico o está la empresa, cargan, pues ya es demasiado, ¿no? Lo que carga un quinta rueda, por decir. Pero a Sí, veces así es. pueden hacer viajes muy, muy lejos y la necesidad de que, pues adquieran diésel en cualquier estación de servicio. Entonces, Sí, esa así no es. siempre voy a tener yo contacto para poder hacer la transferencia, sobre todo, pues sí, ¿no? Por las distancias o los horarios, etcétera. Entonces es cuando ellos requieren llevar efectivo para poder moverse. Y pues no es poco, ¿no? Lo que adquieren de gasolina, porque de diésel, porque para cargar un camión como el que le comento, pues es demasiado. Sí, de hecho, Entonces debo considerar, perdón, que no rebase ese 15%, ¿no? Del total de diésel que se consume en ese viaje o durante el mes. Yo creo que me enfoco al viaje, ¿no? Al viaje que se hiciera, que no rebase el 15% de lo que estoy utilizando para ese viaje, me será deducible
esa cantidad que yo por necesidad tenga que adquirir en camino? Pues en estricto sentido sí, pero controlar que las erogaciones en efectivo no se hagan sería tanto como decir, por ejemplo, no lo estoy diciendo porque está bien lo que está diciendo, la planificación es muy buena, pero si en dado caso la necesidad de la empresa es erogarlo en efectivo, utilicen esta facilidad hasta el tope, porque creo yo que es mejor que obtengan las ganancias de lo que es el flete prestado a que pierdan la deducción de esto. Claro, Ok, más que sí, sí, nada, sí. porque en este caso, sí, de hecho sí se tiene, de hecho, por eso la facilidad administrativa también de la deducción ciega, que es hasta el 8% de los gastos, pueden deducirse sin comprobante fiscal. Esa facilidad prácticamente está prevista solamente para el sector de autotransporte y algunos otros, porque como antecedente, en 1990, si bien recuerdo, se promulga la primera resolución de facilidades administrativas y el sector de autotransporte a través de varias cámaras y asociaciones dijo, oye, es que hay lugares que yo visito porque son necesarios para practicar mi actividad y a veces ni siquiera ha pisado el SAT, ni la luz, ni el internet. Entonces, no hay lugares donde pueda yo obtener una factura. En ese entonces, impresos. Entonces, oye, pues mucha de mi operación está así. ¿Yo qué voy a hacer para deducirlo si te estoy pagando un sobreprecio? Y aparte las condiciones de mi negocio, pues así son. Y la autoridad en esa resolución, en la exposición de motivos, dice precisamente que dadas las características únicas del sector de autotransporte, se otorgan facilidades de comprobación. Entonces sí, pueden hacerse deducciones en efectivo, siempre y cuando se cumplan con la regla 2.2 y la regla exclusiva para lo que es el consumo de diésel, biodiesel y sus mezclas en efectivo. Muy bien, muchas gracias. Muy Al amable. contrario, al contrario, estamos atentos. Muy bien, entonces continuamos. La ley del impuesto sobre la renta, estábamos mencionando que lo que es el régimen de los coordinados está prácticamente regulado por dos artículos en particular, que es el artículo 72 y 73 de la ley del ISR. Este tiene una particularidad muy grande, que tributa como persona física. El régimen de los coordinados es prácticamente una facilidad muy grande, creo que es de los regímenes que tiene más facilidades que otros y por ende también tiene un tanto más de complejidad, ¿ok? Si bien no se maneja, digámoslo así, no se maneja una determinación del costo de lo vendido, ajá, para efectos de la deducción en la declaración anual, sí se maneja muchísimas cuestiones en cuestión a la distribución de los ingresos y de los gastos conjuntos que se realizan entre el coordinado y sus integrantes. ¿Por qué? El régimen del impuesto sobre la renta prevé que hay dos figuras que pueden, bueno, tres, que pueden tributar dentro de este régimen de los coordinados. Una, siempre y en todo lugar, una persona moral tendrá que figurar como la cabeza de esta unidad de negocio, que en este caso es el coordinado. El coordinado va a ser aquella persona que integrándose con otros transportistas va a conjuntarse única y exclusivamente para realizar una actividad económica, que en este caso es el autotransporte de carga. El coordinado única y exclusivamente puede ser persona moral. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la otra figura que participa aquí? El integrante. El integrante puede ser persona física o moral que conjuntándose o integrándose con un coordinado aporta activos fijos, adeptos o utilizados para el autotransporte de carga y a través del coordinado se prestan de manera conjunta los servicios de autotransporte de carga. ¿Ok? Entonces el integrante sí puede ser persona física o persona moral. Es el único, salvo prueba en contrario, es el único régimen que permite que una persona física tribute como si fuera una moral. ¿Ok? Esto cuando se dio en 2014 fue una novedad, una revolución en esa parte, ¿ok? Porque anteriormente ya se tenía en la legislación anterior de la ley del ISR de 2000, que fue vigente desde 2002, si me recuerdo, hasta 2013, se tenía un régimen simplificado
que es prácticamente el régimen de los coordinados, pero aplicaba para otros sectores, entre ellos el sector agrónomo, perdón. Pero entonces aquí participan dos figuras, el coordinado y el integrante. El coordinado va a ser la cabeza de la organización y el integrante va a ser el que entrega bienes para que el coordinado los administre y opere. Y en dado caso obtenga ingresos, realice gastos que sean necesarios para la operación. Esta figura no necesariamente, y en dado caso no lo necesita, de hecho no es necesario ni siquiera opcional, que se constituya una sola empresa. ¿Ok? Es decir, no quiere decir que el coordinado o el integrante al entregar sus unidades al coordinado estén formando una nueva empresa o estén fusionando capitales. Solamente están organizando sus recursos para poder, en dado caso, prestar un servicio más amplio dentro de la exposición de motivos de la ley del ISR, por lo menos y cuando se propuso el coordinado y en esta parte del régimen simplificado en 2002, precisamente lo que se dijo es, se pretende dar mayor margen de competitividad a los micros y pequeños empresarios. Y en este caso, dentro de los planes que se tuvieron, de poner en marco de competencia a los micros y pequeños transportistas, se previó el régimen de los coordinados. ¿Ok? Entonces, aquí prácticamente el coordinado con integrantes es aquella unidad de negocio. ¿Qué es una unidad de negocio? Es un concepto económico utilizado para medir, en dado caso, la productividad o para delimitarlos a los sujetos de estudios de una economía en particular. Las más comunes en una nación, en este caso, son la familia, las empresas y el gobierno. Son las tres unidades elementales de la economía que pueden realizar actividades económicas o que pueden hacer figurar alguna actividad que afecte económicamente a una entidad. ¿Ok? Entonces, una unidad de negocio es eso, es un sujeto o es un conjunto, en este caso, de empresarios para realizar una sola actividad, que en este caso sería la prestación de autotransporte. ¿Ok? Perdón, andamos un poquito malitos, ¿eh? Disculpen si voy a estar tosiendo. Ahora, tenemos ya la figura del coordinado y el integrante. Ese es solamente una organización. Cada uno de ellos, en dado caso, va a tributar de manera conjunta o individual. Ya lo veremos igualmente en un curso aparte. Esto sí amerita un curso aparte. ¿Ok? Solamente estoy explicando para que vean ahorita las repercusiones que tiene en este régimen todo lo que voy a decir. Entonces, en la ley del impuesto sobre la renta, se tiene que un coordinado con integrantes es una de las formas en las que puede contribuirse. Y la otra es un coordinado sin integrantes, es decir, una empresa de autotransporte que tenga los medios necesarios para prestar el servicio de autotransporte de carga puede tributar en el régimen de los coordinados con todas las facilidades que ya prevé este régimen, que en este caso es tributar como una persona física con actividad empresarial. Artículo 106, porque pagos provisionales, y artículo 109 del impuesto anual. ¿Ok? Solamente es una introducción. Ahora, la ley del impuesto al valor agregado igualmente regula a partir del artículo 14 y 16 lo que viene siendo la prestación del servicio de autotransporte de carga, y el artículo 29, fracción quinta, nos menciona sobre de qué se considera un servicio internacional para efectos del gravamen al 0%. ¿Ok? Valga decir que también para el sector de autotransporte de carga en servicios internacionales, solamente para efectos de importación se tiene la figura del no objeto del IVA. ¿Qué es el no objeto del IVA? Que de manera explícita o textual no se hace una mención de este supuesto dentro de la ley del IVA como objeto del gravamen. Así que ni siquiera de manera explícita por parte de la ley del IVA es exento, o sea, ni siquiera es un exento, es un no objeto, no está comprendido dentro de la ley del IVA, ¿ok? Ya lo veremos con mayor detalle. Ahora, la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal de Trabajo también tiene un apartado exclusivo para lo que es el cálculo de la nómina de un operador o de un trabajador del autotransporte, que en este caso prácticamente nos dice, si bien recuerdo, a partir del artículo 556 más o menos, nos menciona cómo se calcula un sueldo, cuáles son los gastos y obligaciones de un empresario o un patrón del autotransporte,
perdón, las obligaciones y responsabilidades que tiene un operador dentro del autotransporte, dentro de este sector, y las formas y esquemas de remuneración, en este caso, al operador del autotransporte, ¿ok? Igualmente ya lo veremos en la segunda sesión.